Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. El tema obligado para iniciar este martes 2 de enero es precisamente el conteo, el balance de las emergencias atendidas en el marco del plan de fin de año 2023. Para ello nos acompaña y le agradecemos que haya aceptado la invitación el licenciado Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil. ¿Cómo está usted, señor? Buenos días. Muy bien, gracias, ingeniero. Buenos días. Feliz año para usted, su familia. Mis mejores deseos de éxitos para usted y su equipo de trabajo. Y por supuesto, para todos los amables televidentes que a esta hora de la mañana nos están sintonizando, ¿verdad? Una Navidad y fin de año con menos casos de personas quemadas, ¿o cómo la dibujaría usted? ¿Cómo la calificaría? Es interesante, ingeniero, porque en algunos casos podemos denotar que ha habido una leve reducción, en otros un leve aumento. Yo creo que antes que todo decirle al pueblo salvadoreño que como Sistema Nacional de Protección Civil, en todo momento nuestro objetivo principal ha sido atender todos los incidentes que son usuales en esta época del año y aquellos que de repente se suscitan casos extremadamente raros, como el hecho de tener explosiones en lugares donde frecuentemente Normalmente no las hay. No las hay, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante decir, al menos entre el 23 y el 31 de diciembre, que es la semana que nosotros llamamos semana pico, ¿verdad? Porque es cuando todo el grueso de la población entra en, digamos, en la pausa laboral o en la semana de vacación. Hemos tenido diferentes incidentes, como por ejemplo incendios estructurales, donde sí nos ha llamado la atención un leve aumento, ¿verdad? Tuvimos 12 más entre esa semana, con relación a la semana, las mismas fechas el año anterior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tuvimos 41 incendios estructurales, el año pasado tuvimos 29. El Cuerpo de Bomberos, por su parte, está haciendo las investigaciones necesarias, porque creo que es importante decirlo, a partir de que un incendio ha sido, o la extinción de un incendio ha sido consolidado, cualquiera podría decir que ahí se acabó todo. Terminó el trabajo de ustedes. Claro, de hecho hasta hay un dicho que dice, somos como bomberos, solo llegamos, apagamos el fuego y nos vamos. Apaga incendios. Exacto, pero no es así. Hay una unidad de inspectores que se queda evaluando cuáles fueron las probables causas, cuál fue el punto de ignición, etcétera. Entonces, creo que es importante denotar eso. Incendios en maleza sí, de verdad que nos está preocupando un poco, porque en esta fecha, es decir, entre el 23 y el 31 de diciembre, hemos tenido un aumento de 30 incendios más, es decir, se tuvieron 90 que con relación al año pasado, con los 60, creo que es importante que la población acate la recomendación de no prenderle fuego a cualquier cosa en cualquier lugar, ¿verdad? Que vaya a quemar basura o maleza o cualquier asunto. Exactamente. Nosotros le hemos venido diciendo, ingeniero, y es que vea lo complicado que puede ser. Un incendio en maleza, si es en el área rural, incluso podría ser de un incendio en maleza pasarse a un incendio forestal. Y si es en una zona semirural, puede convertirse incluso en un incendio de interfaz, que es un incendio que inicia como forestal y termina afectando o infraestructura de servicio, o infraestructura de habitación, o infraestructura de producción. Entonces, creo que es importante valorar eso. Se tuvieron 23 incendios en vehículo en ese periodo. Uno de los casos más, diría yo, más emblemático fue el vehículo que se incendió en ruta hacia esta zona de restaurantes que hay en el volcán, en la zona del Boquerón. Fue justamente el propio 25, ¿verdad? El 25 de diciembre. Entonces, afortunadamente no han habido personas quemadas por incendios en vehículo. Creo que es importante decirlo, pero lamentablemente pues, hay 25 familias que se quedaron sin su vehículo, ¿verdad? Sí. Y la mayoría de los incendios en vehículos se deben a cortocircuitos. Hay que decirlo, malas reparaciones de los vehículos que han sido traídos. Exactamente. De hecho, yo lo dije en una de las conferencias que tuvimos cada uno de los días de la semana. Creo que es importante, independientemente de cómo haya sido adquirido el vehículo, creo que es importante, al menos en este periodo, que es cuando las personas hacen un uso, digamos, más continuo del vehículo,
creo que es importante buscar la forma de que se le haga un mantenimiento lo más exhaustivo posible, sobre todo en los sistemas eléctricos y sobre todo si es un vehículo que fue traído, que venía chocado. Entonces creo que es importante denotar ese tipo de cosas, ¿no? Tuvimos 2 incendios forestales en ese periodo. Han sido, bueno, el propio 31 de diciembre hemos tenido que activar todos los equipos. Tuvimos un incendio muy importante. Este fue estructural, ¿verdad? Este fue estructural, se están investigando las causas. Nos llama mucho la atención. ¿Dónde fue, señor? Ahora ya le paso el dato, ahora mismo no lo tengo, pero fue en una vivienda. Nos llama mucho la atención y la unidad de inspectores del Cuerpo de Bomberos está haciendo lo necesario por investigar realmente cuál fue la causa. Porque si fue en la noche del 31, si los mismos vecinos dijeron que previo al conato de incendio, que es como inician la mayoría de estos eventos o incidentes, se escucharon silbadores, entonces es como decir blanco es y la gallina lo pone, ¿verdad? Entonces, la verdad es que creo que en algún momento, ingeniero, vamos a llegar a 0 silbadores. De verdad, esa es nuestra aspiración como Sistema Nacional de Protección Civil. Conversábamos con diferentes instancias. Hay que recordar que en el centro de operaciones pues se activan todas las instituciones y veíamos que, si bien es cierto, hoy tanto en la Nochebuena como en la noche de fin de año hubo menos explosiones, han habido más luces, ¿verdad? Han habido más luces. Entonces eso podría decir que es algo bueno, pues, porque de repente las quemaduras que son las más críticas por pirotécnicos explosivos, morteros, morteritos y todos esos que producen estas explosiones, en algunos casos han sido menos. Entonces, se tuvo también atenciones en fugas en cilindros de gas. Se tuvo, bueno, lamentablemente en el mercado de Huachapán, ese sí lo recuerdo muy bien. En el mercado de Huachapán tuvimos 4 lesionados. Lamentablemente una persona de las lesionadas falleció. Fue un cilindro de gas que explotó. Y bueno, pues tuvimos que atender esa situación, ¿verdad? También fallecidos por incendios tuvimos 2. Esa persona de Huachapán y un niño que lamentablemente falleció en el municipio de Cojutepeque. Entonces, perdón, fue en Santa Cruz, Michapa. Entonces, creo que es importante también no dejar solos a los niños en ningún momento, ¿verdad? De verdad que es lamentable tener que mencionarlo, pero todo apunta a que el niño fue dejado solo. Realmente no fue por manipulación de pólvora, sino se sospecha que el niño pues encontró a la mano la caja de cerillos, prendió una vela y lo demás pues ya conocemos la historia, ¿verdad? Insisto, son cosas que se están investigando, pero el tema es que ahí están las estadísticas, ¿verdad? Ok, y las estadísticas que nos dicen de personas que resultaron quemadas, en su totalidad, ¿hay un balance hasta este momento? Sí, por supuesto, sí. Le cuento que, bueno, en cuanto a personas quemadas, el total a la fecha son de 145, y creo que este es un dato que, aunque se escucha muy alto, creo que es importante denotar que tenemos 56 menos. El año pasado, entre las mismas fechas, tuvimos 201. Pero aquí viene el caso, diría yo, que es, de repente es alentador, porque no solamente tenemos menos casos en la generalidad, en la totalidad de quemados, sino que en algunos rubros específicos. Por ejemplo, en Coetillo, que es ese, el pequeñito, ¿verdad? Tuvimos 1 más que el año pasado. El año pasado tuvimos 22 y ahora tenemos 23. En el Mortero, que es el más crítico, diría yo, sí, porque es el que en algunos casos ha cercenado dedos y, bueno, dependiendo de qué tanto se respete la normativa, porque hay que recordar que la normativa específica para este rubro como tal, es decir, producción y venta de pirotecnia o producción y comercialización, hay una normativa muy específica que no solamente dicta de cómo han de ser, sino cuáles no han de producirse. Del mortero máximo es el número 5, ¿verdad? El mortero de mayor capacidad de explosión es el mortero número 5. ¿El número 5 qué indica, señor? ¿El tamaño? Es el tamaño y la cantidad de pólvora que lleva, porque
Eso, digamos que no es tanto a veces, o sea, puede ser un mortero que tenga una gran cantidad de papel, ¿verdad? Y el tamaño va incluso en la cantidad de materia prima que se utiliza. Puede ser un mortero de mucho papel, pero con la misma cantidad de pólvora del mortero número 5. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a tener una explosión o que de repente ni siquiera va a explotar por la cantidad de... Se va a quemar por dentro. Exactamente, se va a quemar por dentro, ¿verdad? Entonces, decía un colega bombero que cuando se le pone muy poca pólvora a un mortero que tiene mucho papel, se produce el mismo efecto que se producen en las carboneras, que se quema la leña por dentro, pero uno no ve llama, no ve ceniza. Entonces, yo creo que ese es un dato importante, el tema de qué tanto se ha respetado. El mortero como tal, 36 quemados menos. Ah, menos. Menos, Ajá. sí. El año pasado tuvimos 122 y ahora tuvimos 86. ¿Cuál es la lectura que deberíamos hacer de esto? Yo lo decía hace algún momento, pareciera que las personas están degustando más en cuanto a la pólvora. Las luces que explosiones, ¿verdad? Y de hecho, en la noche del 31, nosotros básicamente, la noche del 31 todos los equipos pasamos en vela, ¿verdad, ingeniero? Desde las 6 de la tarde. Me imagino están esperando una llamada, cualquier emergencia que se dé. Definitivamente, hasta las 6 de la mañana. Y yo creo que es importante decirlo cuando hablamos del Sistema Nacional de Protección Civil, quisiera denotar, y creo que es justo decirlo, desde el ministro de Gobernación, ¿verdad? Desde el ministro de Gobernación y las autoridades de todas las instituciones que son parte del Sistema Nacional de Protección Civil, hasta los técnicos de campo, ¿verdad? Entonces, nos pareció muy curioso que a las 12 en punto, que es cuando las personas queman la mayor parte de la pólvora que tienen, o por no decir todo lo que les ha quedado, después de haber estado desde las 6, 5 de la tarde quemando pólvora, no escuchamos tantas detonaciones, más que las que, detonaciones que no implican luces, ¿verdad? Sí, hay detonaciones con luces en el cielo. Exactamente, pero sí. no detonaciones que solo escucha, pero el no ruido ve la como luz. tal, Ajá. ¿verdad? Entonces, nos parece curioso. Digo, ¿por qué es alentador? Bueno, más que nos alegre que ver las luces, nos alegra que están produciéndose detonaciones que de repente no van a causar daño si se manipulan adecuadamente, ¿verdad? Las luces como tal ya sabemos que si bien es cierto, produce una detonación, ejerce el mismo mecanismo que un mortero de estos militares, ¿verdad? Hay una detonación inicial y luego una detonación final que es la que produce la luz. Mientras que el otro como tal... Solo es una. Solo es una. Y nos preocupa eso, o mejor dicho, porque siempre ha sido una preocupación. Porque en algunos casos, vea usted, el año pasado justamente, en el 24 de diciembre, estuvimos lidiando con un caso de un paciente, ya no una persona, sino un paciente, porque en el preciso momento que sufre una lesión, ya no es un ebrio, ya no es una persona en estado de ebriedad, ya no es un irresponsable. Se convierte en un paciente y nuestro mandato es atenderlo a costa de lo que sea. Una persona en un cantón bastante alejado del casco de un municipio de este país, en el que hubo que sacarlo, que por estar en estado de ebriedad se le olvidó que tenía el mortero en la mano, era número 5, le explotó. ¿En la mano? En la mano. Estuvo a punto de cercenarle 2 dedos. Afortunadamente, eso fue el año pasado, afortunadamente la pronta atención pues nos permitió darle un segundo chance de vida a los 2 dedos que tenía en vilo, ¿verdad? Cuando dice el año pasado está en estas vacaciones, exactamente, hace 2 días. Exactamente, hace 2 días. Entonces, yo creo que... ¿Ese ha sido el caso más dramático, el más emblemático, señor, si lo vemos en términos general, ese y el de un niño en la noche del 31, ¿verdad? En la noche del 31 fue trasladado. Creo que es importante mencionar también el trabajo tan importante que ha hecho el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Emergencias Médicas. Es un niño que en el preciso momento que ingresó al Hospital Bloom lo estaba esperando todo un equipo médico, estoy hablando de enfermeras, internistas, hasta un cirujano plástico, ¿verdad? Hasta un cirujano plástico. Entonces creo que es importante denotar el excelente trabajo que ha hecho cada quien en su rubro, cada quien en su área.
De repente, si hablamos de los rescates, podría mencionar también las personas que en algún momento estuvieron extraviadas en montaña. Los del volcán de Los del San Miguel. volcán de San Miguel. Pero iban con un guía, debo entender. Es cierto, iban con un guía. Al final no, pues por respeto a ellos también, para nosotros todas las personas tienen la misma importancia en cuanto a la atención que se les brinda. Más nos hemos ocupado de que lleguen sanos y salvos a tierra firme, decía un rescatista, ¿verdad? Al lugar conocido. Al lugar conocido. Creo que es importante mencionar el excelente trabajo que se hizo. Los primeros en ubicar a estas personas fue un equipo de rescate de la Cruz Roja Salvadoreña. Mis felicitaciones para esta institución que siempre de manera voluntaria. Ellos tienen un equipo de rescate en montaña, justamente así se llama. Los ubicaron. Nosotros básicamente llegamos con todos los otros equipos con minutos de diferencia. Hay que denotar también que estas personas en algún momento pudieron verse extraviadas, y yo creo que vale la pena decirlo. El clima de seguridad que vive el país, ingeniero, nos hace también confiarnos un poco. Sí, ¿verdad? y vamos a empezar a bajar un poquito más tarde. Sí, seguro. Entonces no hay problema, no corremos el riesgo de que nos vayan a atacar, nos vayan a secuestrar o nos vayan a robar. O vayamos a terminar muertos como en otros años. Afortunadamente, a partir de la presencia que se tiene en todo el territorio, porque hay que decirlo también, la Fuerza Armada ya estaba en la zona, policía estaba en la zona. Ellos han participado muy activamente, se han convertido básicamente en elementos de rescate también. Al final, pues, con los equipos tácticos de protección civil, el cuerpo de bomberos. Los encontraron. Los encontramos. Nada más una persona tuvo una leve contusión en un tobillo, ¿verdad? Ni siquiera quiso ser atendida por el sistema de emergencias médicas, que ya estaba en la zona. Teníamos... en el marco, o mejor dicho, en el concepto emergencista, nosotros siempre instalamos algo que se denomina puesto de mando. El puesto de mando es donde pues, tenemos los que están dirigiendo la operación. Yo mismo me trasladé a la zona desde San Salvador a fin de coordinar todos los esfuerzos. También se instaló un área de espera a partir de, y aquí es donde entran en juego los números, ¿verdad? Si son 19 personas, pensemos... No era un grupo pequeño. No era un grupo pequeño, eran 19 personas. Entonces, si son 19 personas, pensemos que el 50% podría salir lesionado, como mínimo deberíamos tener 10 ambulancias ahí, ¿verdad? Entonces, eso es justamente lo que se hizo. Esa es la cantidad de ambulancias que llevaron. Exactamente, wow. Se movilizaron el Servicio de Emergencias Médicas, Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, Comandos de Salvamento, Cruz Verde. Aprovecho también a agradecerles a todos los talentos humanos. Obviamente los que pertenecemos a instituciones de gobierno es el mandato que tenemos. Creo que el presidente Nayib Bukele ha demostrado por demás que lo importante en este país es toda la población que vive. Y no solamente salvadoreños y salvadoreñas, sino en este caso todos los turistas, porque hay que decirlo. Que están llegando. Sí, aquí han llegado. Entonces, ¿Y habían turistas en este grupo? ¿Extranjeros? Habían 4 extranjeros, ¿verdad? No quisieron dar, no quisieron dar, pues... nacionalidad ni nada. Nacionalidad, lo comprendemos. Al final eso, pues, sale sobrando, ingeniero. Lo importante con tal es de que hayan vuelto bien. Exactamente. La subida son 5 horas, dijo él. Sí. O sea, no es nada fácil. No. Hay que tomar en cuenta que la bajada puede ser peligrosa porque es mucha deslizada, también nos contaba. Pero póngale que sean 4 horas y 1 hora más que esté arriba, son 10 horas. Si no para. Ahora, si se va a detener porque alguno se cansó o va a tomar alimentos, es cuestión de 11, 12 horas. Le agarra la noche y puede perderse. No sé cuánto tiempo estuvieron perdidos. Estas personas estuvieron perdidas aproximadamente unas 6 horas. 6 horas. Bajaron de noche, los encontraron de madrugada. Sí, los encontraron a las 12 de la noche, ¿verdad? Ok. Los encontraron, creo que fue un poquito antes, 11:30, 11:40 por ahí. El punto es que a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, estaba cerrado ya el operativo. Yo creo que es aquí donde tenemos que hacer algunas valoraciones. Número 1, considerando, y justamente lo que usted nos está diciendo, nos decía un guía, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es una persona que ha subido 10,000 veces ese volcán, de hecho es lugareño, ¿verdad?
y por eso nos decían nosotros, mire, ¿por qué ha subido la comunidad? Bueno, porque ellos son los que conocen el terreno. Las personas que estaban, de hecho, tenían el guía, pues que obviamente conoce un poco la zona también, pero llegaron a un punto en el que había más que una vaguada, era una barranca, ¿verdad? Y fue que dijimos, momento, mejor quédense ahí, los vamos a encontrar, vamos a buscar un mejor lugar, a fin de que no vayamos a tener hechos lamentables. Sí tenían comunicación por teléfono. Sí, y creo que es un buen dato. Felicito a estas personas porque creo que se ocuparon en todo momento de asegurarse de que su teléfono tuviera la carga que durara más allá de lo normal. De lo normal. Entonces, creo que a lo que me quería referir es, si vamos a aventurarnos en una travesía de estas, que me parece muy bien, me parece hacer pues senderismo, me parece hacer montañismo, pero hay que considerar las horas diurnas, ¿verdad? Hay que considerar las horas diurnas. Sí. Nos decía esta persona, este guía, usualmente la caminata debería empezar a las 5 de la mañana hacia arriba, considerando que a las 10, 11 podríamos estar en un punto en el que perfectamente pueden admirar lo que quieran admirar, pueden descansar, comerse su refrigerio o lo que lleven y luego iniciar a más tardar a la 1 de la tarde. ¿Qué nos dice? En esta época del año oscurece más temprano, ¿verdad? ¿Qué nos dice o cuál es la lectura que deberíamos hacer? A las 5 de la tarde deberíamos estar abajo, en el punto donde dejamos los vehículos, exactamente. Pues algo ocurrió, algo pasó, como le digo, más allá de las causas, más allá, lo importante es que ahora hay 19 personas pues, que fueron rescatadas y están sanas y salvas. A eso se le suma también otro rescate en el volcán de Izalco, 2 personas no me diga, que también se extraviaron, fueron encontradas en este caso por la Policía Nacional Civil, la Comisión Municipal de la Zona de Protección Civil. ¿Esto en los últimos días también? En los últimos días, entre este periodo del 23 al 31 de diciembre. Así es que ese es el trabajo que hemos hecho, ingeniero. Siguiendo el tema también de los cuetillos, nos parece curioso que los volcancitos, el año pasado hubo 26 personas quemadas por volcanes, hoy hubo solo 12. 12 quemadas nada más, menos 14 estamos hablando. ¿Se vendió menos o se manipuló de mejor forma? Queremos creer que se ha manipulado de mejor forma. Queremos creer que los padres han sido muy responsables y no han dejado a sus hijos solos, ¿verdad? Que los están educando en la forma correcta de cómo se deberían quemar los pirotécnicos. Al final, pues esas son las estadísticas, ¿verdad? Insisto, el total general son 145, 56 menos. Anoche todavía creemos que se quemaron algunos, porque de hecho se escuchaba, ¿verdad? Vamos a esperar que se consoliden las estadísticas para el balance final que se estará brindando hoy, en el transcurso de la mañana, ya cerca del mediodía. Esperamos que los números no cambien mucho, o las tendencias, mejor dicho, no cambien mucho. Al final nos gustaría que en rubros tan importantes como personas quemadas, fallecidos por accidentes de tránsito o por asfixia por inmersión, de verdad la tendencia fuera muy a la baja. Cualquiera podría decir, fue uno más, uno menos, 2 más, 2 menos. Es una persona, ingeniero. Es una persona y para nosotros 1, 2, 3 tienen un valor muy, pero muy importante, ¿verdad? El plan fin de año 2023 consideró un total de, o considera, mejor dicho, porque es hasta mañana que lo damos por cerrado, ¿verdad? Mañana cierra, ¿verdad? Exactamente. El gobierno vuelve a trabajar hasta mañana. Exactamente, sí. Yo creo que es importante decir, tenemos 2 tipos de cierre, un cierre administrativo y un cierre operativo, ¿verdad? El cierre operativo básicamente se hace este día y mañana pues ya tenemos que ver todo lo relativo a la desmovilización de todos los recursos que se ha hecho. Y los datos finales que se obtienen de las estadísticas. Los datos finales se van a dar este día, ¿verdad? En el entendido que ya todo el mundo pues ha regresado a sus hogares. Debería haber regresado al menos. Noticia de Elmi Castillo. Ojalá y que poco a poco vayan quitando el uso pirotécnico. No es bueno para el ambiente ni para nadie. Estos mis vecinos casi tumbaban mi casa, dice. Terrible. Mire, y eso quería preguntarle. Los silbadores están prohibidos. Totalmente. La compra y la fabricación. Bueno, la fabricación. La fabricación y la venta. Compra, la venta, la compra y el quemarlos. Pues. Exactamente. Y los morteros arriba del número 5 también están prohibidos. También están prohibidos.
no sé, cualquiera pudiese decir, hay que tener leyes más fuertes para aplicarlas contra estas personas porque están atentando contra la vida y contra la propiedad. Esa es una de las valoraciones que justamente hacíamos el día de ayer con el director de bomberos y otro personal que andábamos en algunos recorridos. Decíamos, ¿qué tan fuerte deberían ser la normativa? Bueno, es que la normativa ya está, ingeniero. Realmente lo que se ocupa es que de verdad las personas acaten y respeten la normativa. La ley específica para la producción, manipulación y comercialización de la pirotecnia, de verdad que tiene considerado todos esos aspectos, Entonces, ¿por qué? Y yo creo que ahora todos los que en algún momento hasta se molestaban porque llegaban la unidad de inspectores del cuerpo de bomberos con los equipos tácticos, muéstreme su licencia, porque se les extiende una licencia, ingeniero. Todas las personas que producen y comercializan los juegos pirotécnicos tienen una licencia que es extendida por la Oficina de Registro de Armas de la Fuerza Armada. Esa licencia no se le extiende si no ha pasado por una jornada de capacitación en el cuerpo de bomberos. Claro, en las inspecciones participa también la División de Armas y Explosivos porque es el ente que por misión constitucional e institucional maneja el uso de la pólvora. Exactamente, tiene que garantizar cuál es el uso que se le está dando a estos productos. En las inspecciones se ha buscado, en primer lugar, que no se esté produciendo. Y yo creo que es importante también felicitar a todos los productores. Obviamente no puedo decir marcas ni nombres, pero creo que es importante felicitar a todos los productores que muy responsablemente se ocupan no solamente de no producir ese tipo de pirotécnicos que atentan contra la vida, sino que también se ocupan con cada una de las, por ejemplo, la pólvora china. Me pareció muy interesante en uno de los recorridos ver que estas famosas cajas de las luces que detonan en el cielo, pues le agregan un instructivo de cómo sujetarlo y qué hacer en caso de que se produzca un incidente, ¿verdad? Agregan las dimensiones que debería tener el área donde van a reventarlas o donde van a ponerle fuego. Y vea qué interesante, algunos de ellos se han tomado también el tiempo de poner en sus impresiones, los números de todas las instituciones, para que puedan llamar en caso de emergencia. Exactamente, en caso de emergencia. Así es que creo que es importante denotar eso. En cuanto al uso de los silbadores, definitivamente, y me decía un buen amigo, mira, aquí por mi casa hay un grupo de niños que están quemando silbadores. ¿Qué hago? Bueno, pues hay que llamar a la policía, le digo. Hay que llamar a la policía, que lleguen, que averigüen. En alguna de las tiendas de ese perímetro los estuvieron vendiendo. En algunos de los puestecitos estos que ponen a última hora, ¿verdad? Y es curioso ver cómo en las colonias de repente va caminando uno y están armando como dice un buen amigo, el tenderete, ¿verdad? Donde ponen su poquito de pólvora. Y entonces yo le hacía la broma a una señora, a una vecina que estuvo vendiendo, ¿a cómo tienen los silbadores? No, no tengo. ¿Cómo no? Ya le iba a decir. No tengo, vaya, pues entonces creo que es importante de verdad que todos asumamos la responsabilidad que se debe, ¿verdad? ¿Quemados por fulminantes no hubo? Quemados por fulminante realmente no tuvimos. El año pasado tuvimos, bueno, en el 2022, porque ya el año pasado, ya no es el 22. Tuvimos uno, este año al menos de entre el 23 al 31, ni un tan solo fulminante. Okay. Creemos que no se vendieron, ¿verdad? Porque también, están prohibidos. Sí. Saltando de un tema a otro, me decía usted personas ahogados. Sí, sí. ¿Uno o rescatados fue? No, rescatados tuvimos varios. Tuvimos varios. Realmente tuvimos 11 simples. Yo creo, hay que denotar que en temas de rescate acuático hay dos modalidades o dos tipos. Los rescates simples que se producen de la reventazón hacia afuera, ¿verdad? Y los rescates profundos que son regularmente o de la reventazón hacia adentro o cuando hay
corrientes de retorno que sin importar en qué lado sea, pues son extremadamente arriesgados, ¿verdad? Rescates simples tuvimos 11, en comparación con el 2022, que fueron 20, podemos decir que hubo una leve reducción, tenemos menos 9, al menos preliminarmente, ¿verdad? El rescates acuáticos profundos tuvimos 44, el año pasado tuvimos 96. Significa que entre estas fechas hemos tenido menos 52 rescates. ¿Cuál es la lectura que estamos haciendo de esto? Bueno, queremos creer que las personas de verdad han acatado las recomendaciones de la unidad de guardavidas de la Dirección General de Protección Civil. Casos como el que ya en algún momento comentábamos de las personas en estado de ebriedad que fueron rescatadas una y otra, y se vuelve a meter al tres mar. veces, no hemos tenido, sí hubo alguno que otro que andaba pasadito de copas, se les hicieron los llamados de atención y pues afortunadamente los acataron. Rescates en montaña, ya le comentaba, fueron 22 básicamente. 19 y los otros dos. Y los otros 2 de Izalco, ¿verdad? 3 de Izalco. 3 de Izalco. Entonces, sí hemos tenido mucho trabajo con la unidad de guardavidas. Ayer fue un día muy, pero muy importante. Lamentablemente ayer se sumaron otras personas fallecidas. Ya en algún momento pues se dará cuenta del total general. Hoy en el transcurso de la mañana o casi llegando al Ha habido mediodía. varios fallecidos entonces por Tuvimos ahogamiento. ayer al menos 2 más. La cifra preliminar que lleva hasta este momento, ¿cuántos serían? La cifra preliminar eran 7, ¿verdad? Ajá. Perdón, eran 9. Con esto ya estaríamos subiendo a 11. Entonces, pero todavía hay que hacer las investigaciones. Hay un caso que se dio en una de las bocanas cerca de Barraciega. Cerca de Barraciega, esto es en Sonsonate. Estamos esperando el reporte de medicina legal que nos dicte cuál ha sido la verdadera causa de fallecimiento, porque a pesar de que se encontró el cuerpo, pues había algunas cosas ahí había algunos indicios ahí que había que investigar. Nosotros ya no es tanto, ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Ya ese es trabajo eminentemente oficioso de las instancias como Medicina Legal, Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República. Entonces, ¿cuál debería ser, digamos, la lectura general de todo esto? Antes de que termine Sí. y me dé la lectura general, Sí. ¿tiene usted el número de detenidos por consumo de alcohol manejando, conductores peligrosos? Sí, por supuesto. El total de personas que fueron detenidos por conducción peligrosa, al menos hasta el 31 de diciembre, 135. Okay. Si comparamos eso entre el 23 de diciembre y el 31 de diciembre del año 2022, se ha tenido 67 detenidos más por conducción peligrosa. Okay. Yo de verdad creo que nadie en su sano juicio debería estar pensando pasar estos días en una cárcel, ¿verdad? En una Bartolina. Pero muchos lo pasaron. Pero si hay que hacerlo, pues ni modo, por la seguridad de él, porque al final no es solamente por los daños a terceros, que en algunos casos, hay que decirlo, en algunos casos son los más graves. Yo no sé cuál será, y me decía ayer una señora, yo no sé cuál es la maldición de las personas que cada vez que una persona en estado de ebriedad tiene un accidente, por muy grave que sea, en algunos casos resulta que él queda ileso, ¿verdad? Y los que le acompañaban, o peor aún, los que ni siquiera iban con él, sino que de repente iban en otro vehículo o eran transeúntes, resultan con daños críticos o hasta fallecidos. Entonces, al final si hay que hacer eso, pues ni modo, ¿verdad? 137 me dice. 135 detenidos 35. por conducción peligrosa. En el 2022, en esta misma fecha, eran 68. Ok, 135. Hay que todavía agregar a esto los datos que se pudieran haber recolectado anoche, ¿verdad? Exactamente. Hay que recordar que buena parte de las personas que decidieron ir a pasar el 1 de enero a las playas o a lugares, parques recreativos, regresaron muy entrada la noche. Y vea qué interesante, porque comentábamos con un señor oficial de la Policía Nacional. Me decía, estamos haciendo todo lo necesario para que los retenes policiales que tienen antidoping lleguen por lo menos hasta la medianoche. ¿Por qué? Porque se ha logrado identificar que muchos dicen, no,
quedémonos hasta tardecita, esperemos que quiten de noche ya no hay antidoping. Exactamente. Como que de noche no van a haber accidentes tampoco, ¿verdad? Exactamente. Señor, no tengo más tiempo, conclusión final. Bueno, ha sido todo un trabajo, ingeniero, son 100,000 personas de diferentes instituciones, tanto de socorro como del gobierno del presidente Nayib Bukele, que estuvieron involucradas. Tenemos, creo que es importante mencionarlas, Cuerpo de Bomberos, Dirección General de Protección Civil, y no solamente equipos operativos, tácticos y guardavidas, sino gestores, o mejor dicho, delegados territoriales, a quienes les envío mi agradecimiento por coordinar todos los esfuerzos en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Protección Civil, Policía Nacional Civil, Sistema de Emergencias Médicas, Fuerza Armada, Viceministerio de Transporte, que ha tenido una labor muy, pero muy titánica en la detección de personas manejando en estado de ebriedad. Gracias, señor, por habernos acompañado esta mañana. Que tenga un feliz año, naturalmente. Gracias, igual, ingeniero, para usted y todo su equipo de trabajo y, por supuesto, su familia. Gracias, igualmente para la suya. David Bayre nos dice para concluir esta plática: buenos días, ingeniero, quería darle mi felicitación a todos los rescatistas que había en las playas de la Costa del Sol y la Libertad, en conjunto con ProCivil. Y es cierto, lo vimos personalmente en algún momento en las playas donde ya hay incluso torres que han sido colocadas en las principales. Que esa es una de nuestras apuestas, llegar a tener en los 110 puntos de playa, ingeniero, atalayas de vigilancia, ¿verdad? Atalayas. Sí, atalayas o torres de vigilancia. Queremos emular cosas buenas que en otros países dan resultados muy, pero muy importantes. Y lo estamos haciendo de la mano, pues obviamente, de todas las instituciones que tienen que ver. Quisiera mencionar el trabajo que está haciendo la Dirección General de Centros Penales con los privados de libertad en fase de confianza, que son los que fabrican, le cuento. Ellos son. La fabrican, ellos nos ayudan a instalarlas. Y es un trabajo muy, pero muy articulado entre todas las instituciones. Bueno. Sí. Gracias por habernos acompañado esta mañana, director, una vez más. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.